Hola estimados amigos de Experimentar Labs. Nos encontramos para desarrollar ejercicios sobre trabajo mecánico. Soy tu amigo Johnny Barbosa y sin más damos inicio a este video que espero sea de tu agrado. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tenemos esta primera situación. Halla el trabajo de F si el bloque de 4 kilogramos recorre 2,5 metros sobre el plano inclinado rugoso, que tiene un coeficiente de rozamiento cinético igual a 0,5, a rapidez constante y con la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos las alternativas respectivas. Observamos que sobre este plano inclinado está este objeto que viene siendo jalado por esta fuerza F. Para poder trabajar adecuadamente es necesario realizar el diagrama de cuerpo libre. Graficamos en primer lugar el peso, que viene a ser 40 newtons, ya que la masa es de 4 kilogramos. Asimismo, graficamos la normal, la reacción de la superficie del plano inclinado contra el objeto. ¿Ya? Es una fuerza perpendicular a este. El peso podemos descomponerlo en sus componentes rectangulares. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. El ángulo que se tiene aquí donde se encuentra el puntero rojo es también de 37 grados. Por lo tanto, esta componente es 40 por el seno de 37, mientras que esta componente verde será 40 por el coseno de 37. Si esta componente tiene este valor, también la normal tendrá el mismo valor que la componente. Muy bien, además de estas fuerzas que estamos observando, además de la fuerza F, además de esta componente del peso, la normal y esta otra componente del peso, como el piso es rugoso, también habrá presencia de rozamiento o fricción que lo dibujamos en sentido opuesto al movimiento del cuerpo. Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a calcular cuánto vale F minúscula, el cálculo del rozamiento, que como ya sabemos, viene a ser el producto del coeficiente de rozamiento por la normal, es decir, 0,5 por 40 coseno de 37. ¿A qué viene a ser igual 40 por coseno de 37? Eso es 40 por 4 quintos. 4 quintos por 40 es igual, 40 entre 5, 8. 8 por 4, 32. Y 32 por 0,5, eso es igual a 16 newtons. La fricción o el rozamiento tiene un módulo de 16 newtons. Algo más que podemos mencionar sobre nuestro ejercicio. Como nos dicen que se está movilizando el bloque a rapidez constante, eso significa que el sistema está en equilibrio. Por lo tanto, si está en equilibrio, esta fuerza F, sumada a esta otra y sumada a la fricción, debe ser igual a 0. Estamos aplicando aquí la primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Pero estas fuerzas, tanto el rozamiento como esta componente del peso, tienen sentido opuesto a F. Por lo tanto, van con signo negativo. Estas dos pasan al otro miembro y se hacen positivas. Es decir, fricción 16 más 40 por el seno de 37, que es 3 quintos. 40 entre 5, 8. 8 por 3, 24. Y 24 más 16 es igual a 40 newtons. Tenemos entonces el valor de esta fuerza F mayúscula. Seguimos. Por lo tanto, ya que nos piden hallar el trabajo de F, el trabajo realizado por esta fuerza F
va a ser igual al producto de su módulo por la distancia. ¿Y qué distancia recorre? 2,5 metros. Entonces tendremos 40 por 2,5 y esto viene a ser igual a 100 joules. El trabajo realizado por la fuerza F es de 100 joules. Muy bien, esto con referencia al primer ejercicio propuesto. Y el siguiente ejercicio es bastante similar al que acabamos de desarrollar. A ver, dice lo siguiente. Se desea subir un bloque de 5 kilogramos, una distancia de 10 metros a lo largo de un plano inclinado que forma 37 grados con la horizontal. Para tal efecto, se le aplica una fuerza F paralela al plano inclinado de coeficiente de rozamiento 0,5. ¿Qué mínimo trabajo debe realizarse para tal fin? Muy bien, de manera similar al caso anterior, tengamos en cuenta el diagrama de cuerpo libre. El peso del objeto es de 50 newtons, puesto que su masa es de 5 kilogramos. Graficamos la normal, descomponemos el peso, el ángulo en esta abertura es 37, por lo tanto las componentes tienen cada una de ellas esos valores y está presente pues también, ¿no?, el valor de la normal y tenemos también el valor de la fricción, que como podemos observar es una fuerza que se opone al movimiento. Bien, ¿qué podemos hacer en primer lugar? Calcular el módulo de F, y esto es igual a coeficiente de rozamiento por la normal, en este caso 0,5 por 50 coseno de 37. 50 por coseno de 37 es 50 por 4 quintos, es decir, 50 entre 5, 10 por 4, 40 y 40 por 0,5, 20 newtons. Algo importante, lo que acabamos de observar en la pantalla. El mínimo trabajo que debe realizar F para que se deslice hacia arriba, para que el bloque se deslice hacia arriba, es aquel que se calcule con el valor que equilibre a las fuerzas que se oponen al movimiento, ¿no? Entonces, para que el movimiento se pueda dar, F tendría que mínimamente ser igual a la suma de estos dos. En consecuencia, tendremos que la fuerza F va a ser igual a la suma de la fricción más la componente del peso. ¿Ya? En otras palabras, pues estamos haciendo uso también de la primera condición de equilibrio. Entonces, tendremos la fricción 20, 50 por 3 quintos es 50 entre 5, 10, 10 por 3, 30 y 30 más 20, esta fuerza tiene un módulo de 50 newtons. Si yo quiero realizar, ¿no?, o obtener el trabajo que realiza esta fuerza F, viene a ser 50 por 10. 10 es la distancia que recorre el bloque. En consecuencia, el trabajo realizado por la fuerza F vendría a ser igual a 500 joules, pero expresado en kilojoules, eso es igual a 0,5 kilojoules. Muy bien, y pasamos al caso número 3. Un cuerpo es jalado sobre un piso horizontal por una fuerza horizontal cuyo valor depende de la posición en metros, x, que se desplaza el bloque según la siguiente ecuación, F es igual a 3x más 2, donde la fuerza se expresa en newtons. Calcular el trabajo que realiza la fuerza sobre el bloque desde la posición 4 metros hasta la posición 6 metros. Y tenemos las alternativas. Como podemos observar, el valor de la fuerza va a depender de esta ecuación. Y si x tiene valores diferentes, la fuerza también va a ser diferente. La expresión la expresión W es igual a F por D solamente aplica cuando la fuerza con la que se está trabajando es una fuerza constante.
Pero aquí estamos observando que la fuerza no va a ser constante, la fuerza va a variar de acuerdo a esta ecuación. Entonces, ya en un video anterior habíamos manifestado que para fuerzas variables, para fuerzas que modifican su valor, hay una forma de poder determinar el trabajo. Y eso se realiza de manera gráfica. ¿Ya? Entonces aquí nos dicen, como podemos observar, la fuerza varía en función a la siguiente ecuación. Ahí está. A ver, ¿qué valores tendrá F? Reemplazando los valores de X en la ecuación, vamos a reemplazar en primer lugar el valor X igual a 4 metros. Si X es igual a 4, reemplazando el valor 4 en la ecuación respectiva, entonces tendremos 3 por 4, 12 más 2, F tendrá un valor de 14 newtons. Y utilizando la misma ecuación, pero en este caso con X igual a 6, reemplazamos, F será igual a 3 por 6 más 2, es decir, 18 más 2, F es igual a 20. Entonces, para la posición 4, la fuerza vale 14 y para la posición 6, F vale 20. Como puedes observar, la fuerza está modificando su valor, está incrementando su valor. Si realizamos nosotros una gráfica de tanto los valores de X como los valores de F, ¿ya? Si realizamos una gráfica posición versus fuerza, posición en X y fuerza en Y, para la posición 4 tenemos entonces un módulo de fuerza 14. Para la posición 6, la fuerza vale 20. En consecuencia, la gráfica que vamos a obtener es esta línea recta. ¿Y qué vamos a hacer con esta línea recta? Podemos determinar el área que hay debajo de esta gráfica. Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Fíjate, yo puedo obtener el área de un cuadrado y también el área de un triángulo. Sumo las dos áreas y eso será igual al trabajo realizado por la fuerza F. Sin embargo, también en conjunto puedo yo observar un trapecio. Así que, para las fuerzas que varían, como la que estamos observando, el trabajo realizado por la fuerza va a ser igual al área bajo la gráfica. Repito, puede ser, ¿no? Puede ser la suma del área de un cuadrado o de un rectángulo, ¿no? El área de un rectángulo más el área de un triángulo, o ya en conjunto el área de un trapecio. ¿Y a qué es igual el área de un trapecio? El área de un trapecio es igual a la base mayor más la base menor entre 2, y esto por la altura. Entonces, reemplacemos nuestros datos. Base mayor, ¿cuánto vale? Vale 20. Muy bien. Base menor, ¿cuánto vale? Vale 14. Todo eso entre 2. Y la altura, ¿cuánto es la altura? De 4 a 6 es 2. 20 más 14, 34, ¿no es cierto? Y este 2 y este 2 se pueden cancelar, entonces la respuesta es 34 joules. De esta manera gráfica se puede calcular el trabajo realizado por una fuerza variable, por una fuerza que incrementa o que disminuye su valor a medida que se realice el trabajo. Teniendo en cuenta este ejemplo, vamos a pasar a una situación similar. Dice lo siguiente: si un bloque se desplaza en una superficie horizontal sobre el cual actúa una fuerza variable de acuerdo a la gráfica, calcular el trabajo realizado por la fuerza horizontal F cuando traslada al bloque desde la posición X 1 metro hasta la posición X 6 metros. Fíjese, tenemos aquí una gráfica posición versus fuerza, ¿no? Y estamos observando pues esta
gráfica cómo es que se desarrolla. Nos piden calcular el trabajo realizado desde la posición 1, 1 estará por aquí, donde está el puntero, hasta la posición 6. Entonces, debo sombrear, fíjate, ahí está, esta parte de todo este rectángulo menor, desde 1, ¿ya?, hasta 6. Muy bien. Entonces, puedo calcular esto por separado o de manera total. Por separado sería área del rectángulo más el área del triángulo, o en conjunto el área de este trapecio. Entonces, recuerda, querido amigo, ¿ya?, que para poder calcular el trabajo realizado por una fuerza variable, este viene a ser igual al área que está bajo la gráfica. Nos están diciendo desde la posición 1 hasta la posición 6. Entonces, el trabajo va a ser igual al área del trapecio. En este caso tenemos una base mayor, que es desde 1 hasta 6, una base menor, que es desde 1 hasta 2, y para este caso tendremos una altura igual a 10. Entonces reemplacemos nuestros datos: base mayor 5, base menor 1, entre 2 por la altura que es 10. 6 entre 2, 3, y 3 por 10 es igual a 30. En consecuencia, la respuesta para este cuarto ejemplo viene a ser 30 joules. Muy bien, querido amigo, querida amiga de Experimentar Labs. Espero que con estos ejercicios adicionales a los que ya hemos resuelto en un video anterior, podamos comprender de mejor manera este tema de trabajo mecánico. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Éxitos y que te vaya bien en todo.